lo que uno puede constatar es una enorme capacidad de articular equipos en pos de un objetivo común. La verdad que enorme trabajo interinstitucional, y la gente de Neuquén, de Aluminé, de la diplomatura, muy entusiasmados también por ver el modelo boliviano, ¿no? Y cómo trabajan en conjunto en función de promover el diálogo en un territorio, una región, un departamento. Así que, bueno, con gusto, ojalá que esta jornada sea tan entretenida y divertida para mí, por lo menos, como fue la anterior, y espero que les sea útil. Correcto. La doctora Gamboa ahora va a oficiar de moderadora, entonces estábamos hablando precisamente sobre la modalidad, querido Pablo, tal vez pensar en un modelo mixto, ¿no, doctora Gamboa? Buenas noches, Pablo. Un gusto también. Sí estábamos pensando que podría ser la intervención tuya en este caso, en tanto no existan, más bien en tanto existan preguntas relacionadas con el tema, se podría interferir en este caso para que se las vaya contestando, y si no, podríamos ver las preguntas simplemente al final. Hubo muchas preguntas muy interesantes que me envió Gabriela, que ya están como registradas y que quizás podría arrancar empezando por ahí, por esos registros, después retomar un poco la presentación que les había compartido, desde donde terminamos, y en un tiempo, y ahí poder filtrar si hay alguna intervención. Yo no voy a estar viendo el chat, pero si hay alguna intervención que tiene sentido, porque tiene sentido por lo que estoy presentando, que hace el público, que hace los participantes, bueno, que me la manifiesten y abrimos un compás ahí, y después la conversación del final. Tenía una propuesta para hacerles, yo espero que no sea muy tarde, que es un pequeño ejercicio de participación de imaginación política en relación al movimiento Tarija Dialoga del grupo. No sé si están de acuerdo, pero me parecía interesante hacerlos participar un poco en base también a lo aprendido, en base a las experiencias que les puedo compartir. No sé cómo la ven, hacerle un ejercicio de 5 o 10 minutos compartiendo un link en particular, de un Jamboard. No sé cómo la ven. No, por supuesto. Yo personalmente, claro que sí, ¿no? Hay que dejar también la iniciativa particular, por supuesto, del participante, ¿no? Con todo gusto, a mi criterio no habría problema. Perfecto, está muy bien. Excelente, buenísimo. Lo emergente lo conversamos como parte de la pedagogía también, o sea, no es que nos vamos a poner muy políticos, ¿no? Nos ponemos políticos en el sentido de la pedagogía política, de trabajar sobre el diálogo y cómo aplicarlo, ¿no? Ese es un poco el propósito. Me alegra mucho entonces, genial. Vamos con eso. Entonces ya podríamos empezar, son las 19:05, ¿les parece? De acuerdo. Sí, ahorita estamos en sala interna, entonces ya la gente está afuera en sala externa, entonces ya seguramente vamos a poder conectarnos. Estamos a disposición de Talía y de Israel para que nos pongan en línea. Ya estamos. Comencemos. Ya podemos comenzar. Ya estamos en línea. Es el C5, ya está, perfecto. Muchas gracias. ¿Ya estamos? Bien, buenas noches a todos y todas. Un gusto poder saludarles. Bienvenidos a la cuarta sesión. Vamos a ceder la palabra ahora a quien va a moderar este espacio y agradecerle a la doctora Shirley Gamboa, secretaria académica de la Universidad Juan Misael Saracho, y hace un momento lo decía internamente, un gran, no solamente motor, sino corazón del movimiento Tarija Dialoga. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias, Gabriela, y a todo el equipo que te acompaña, por supuesto, y particularmente a nuestro gran disertante el día de hoy, que también va a continuar, por supuesto, ya lo habíamos visto el anterior viernes, que es Pablo Lubernan. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la cuarta sesión, en este caso, de la Cátedra Especializada en Diálogo, Desarrollo y Políticas Públicas. En esta ocasión, repito, tenemos una vez más la presencia y tengo el honor, además de presentarlo también hoy, lunes 22, al licenciado Pablo Lubernan, que ustedes ya lo han conocido el anterior viernes,
Y por lo tanto, entonces, para no perder mucho tiempo, vamos a cederle en estos momentos la palabra a él para que dirija, como él sabe hacerlo, obviamente, buscando los espacios que sean mucho más pertinentes para poder trabajar con todos los participantes y esperar también que todos los que estamos escuchando, aprendiendo cada vez más de él, pues podamos aprovechar todo este gran conocimiento y bagaje de experiencias que nos va a servir en este movimiento que muy bien se llama el movimiento Tarija Dialoga. Adelante, entonces, Pablo, el escenario es tuyo. Gracias, Shirley, gracias, compañeros y compañeros. La verdad que es un gusto muy grande volver a encontrarnos con los participantes. Allí veo la lista, ojalá algún día pronto podamos vernos las caras, que así sea, porque realmente después de la sesión del viernes, bueno, me quedé con un montón de ideas no contadas, ¿no? De pensamientos no compartidos que emergieron también de la propia conversación y y el intercambio que pudimos generar en ese primer encuentro. Así que es un gusto, nuevamente, gracias a todos los que hacen esto posible. Y si quieren, sin más prolegómenos, les invito a que podamos reflexionar, por un lado, sobre las preguntas que pudieron compartir en el chat, en la reunión anterior, en la sesión anterior, y me gustaría recuperar un poco de ellas, simplemente porque son preguntas que van al hueso de las cosas, ¿no? Y que me parecen interesantes para poder reaccionar y seguir construyendo este diálogo, este aprender, enseñando, enseñar, aprendiendo, que nos gusta también compartir. Así que voy a abrir un segundito las preguntas como para leerlas bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, por un lado hubo varias preguntas que iban al tema de cómo trabajar sobre conflictos en donde vinculados a la conservación y a la producción, ¿no? Un área protegida, en la cual se quieren hacer actividades productivas, extractivas, gas y petróleo, maderera, y cómo, y reconociendo que hay, bueno, uno de los participantes decía un tira y afloje, ¿no? Rubén decía un tira y afloje de factores económicos, intereses políticos, sociales, culturales, un patrón cultural en su conjunto. La pregunta, ¿cómo abordar estos temas conflictivos? Y yo creo que ahí, porque es una conflictividad socioambiental de fondo, lo vimos al principio cuando presentamos un poco la situación de crisis planetaria, civilizatoria, entre justamente conservación y producción, o sea, la ecología o la economía, ¿no? Entonces, poder superar o trascender esa tensión implica buscar esos mecanismos que permiten producir, pero al mismo tiempo regenerando los ecosistemas, ¿no? Generar, digamos, procesos que nos permitan conciliar, ¿no? Actividades productivas que generan energía, que generan fibra, que generan alimento, que al mismo tiempo puedan impactar positivamente, no impactar, sino positivamente sobre el ecosistema en su conjunto. ¿Qué políticas socioambientales y desarrollo nos permitirían configurar escenarios de incentivos, de regulaciones, de instrumentos, para organizar ese esquema posible, ¿no? Y los hay, podemos aprender mucho de las propias experiencias en Bolivia, de conciliación de intereses entre actividades productivas y proyectos de conservación a nivel privado, a nivel público-privado, social, comunitario. Están en los territorios indígenas de conservación ambiental, que también buscan articular el interés comunitario, indígena y campesino, para también lograr actividades económicas, pero también la conservación de sus territorios de vida. Entonces, es un propósito que puede inclusive tener un horizonte intercultural. Lo que hay que pensar es en clave de política pública, ¿no? Y en clave de articulación de intereses y derechos, ¿no? Y en función de eso creo que podemos pensar procesos orientados a esto, a conciliar producción y conservación, o como dice un referente mío, Alejandro Brown, construir paisajes productivos de conservación, ¿no? Introduciendo el concepto de territorio.
Después me quedé con una pregunta que me pareció muy interesante, que es cómo el tema de las autonomías, ¿no? La pregunta es cómo trabajar esquemas de centralización, descentralización, o sea, cómo articular las necesidades de las comunidades de autodeterminarse y al mismo tiempo no perder la cohesión y la articulación entre instituciones. Muchas veces hay tensiones y conflictos de jurisdicciones, ¿no? Decisiones que se toman a nivel central que se perciben como impuestas por parte de las comunidades y son resistidas por ellas. Hay marcos legales y normativos que asisten a las comunidades en sus derechos a cierto nivel de autodeterminación, en el marco de justamente en un marco constitucional, pero hay tensiones que muchas veces la Constitución no te da suficientes herramientas como para gestionarlas, y hay que generar un diálogo político ahí, institucional, para poder abordar esto por la vía, digamos, constructiva, ¿no? Pero es un tipo de conflictividad que podemos llamar político-institucional y tiene que ver con lo jurisdiccional. Entonces, ahí los protagonistas son las autoridades políticas del Estado, de los distintos niveles del Estado, y su diálogo también con autoridades que son no estatales, pero que ejercen gobernanza territorial a nivel local. Y después me preguntaban qué autores de libros nos recomienda para prepararnos constantemente para aprender el diálogo en diferentes contextos. Daira pregunta esto y a mí me pareció interesante porque me permite hablar de mis maestros y mis maestras. Y voy a hacer un apartado sobre esto. Yo aprendí mediación y facilitación de diálogo desde la sociedad civil en la Fundación Cambio Democrático, que es una ONG que funda Gachi Tapia en la Argentina, junto con un conjunto de referentes vinculados a la democracia, a la transparencia, a la participación. Un instrumento maravilloso, una escuela también para muchos jóvenes que queríamos involucrarnos en estos temas, y también hacer una profesión de esto, y bueno, esa combinación entre activismo, ¿no? y mediación, hechas institución no gubernamental, digamos, ¿no? Interesante combinación, y Gachi Tapia es un autor que recomiendo, una maestra que recomiendo que vayan a YouTube, la puedan escuchar, porque ella tiene aparte un trabajo, una trayectoria de práctica muy grande, muchas lecciones aprendidas y muchos goles también, digamos, muchos logros, justamente por una capacidad de ponerse los anteojos correctos, ¿no? Con los lentes correctos y hacer que los demás también primero hagan conscientes de sus anteojos y después los usen correctamente. Ella fue la que trabajando en Naciones Unidas, me comentó y me dijo la importancia que tenía para poder hacer una buena práctica como mediadores, articuladores, tener este enfoque diferencial de derechos, que hablamos en la primera clase. Ella, entonces, es muy importante. Y justamente, hablando de derechos, el segundo referente que yo les quiero recomendar se llama Eddie Kaufman. Eddie Kaufman es un politólogo, está graduado en la Sorbonne, es argentino-israelí, fue director del Instituto Truman por la Paz de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y es un profesor, digamos, que combina ciencia política, activismo de derechos humanos y facilitación de diálogo ciudadano. Él también desarrolló toda una conceptualización sobre la diplomacia ciudadana como concepto, yo lo aprendí de él. En el marco de la diplomacia multivías que se necesita para manejar un escenario tan complejo como el actual, digamos, y él ya lo veía desde hacía años, están distintas maneras de vincularse y revincular al territorio, justamente con lógicas de transformación de conflictos. Él habla de la diplomacia ciudadana, y tiene muchas metodologías prácticas, muy prácticas, instrumentos, ejercicios que permiten que los grupos puedan construir confianza entre sí, construir una agenda compartida, identificar un plan de acción, poder resolver sus diferencias, y la verdad que el trabajo con él, con la Universidad Alberto Hurtado hemos trabajado mucho en el posgrado de gestión de conflictos sociales, y la verdad que Eddie Kaufman ha sido un referente muy importante para todos nosotros. Así que Eddie Kaufman es el segundo.
Pero esos son los personajes. Tengo muchísimos más, pero no los quiero aburrir. Quizás el tercero es John Paul Lederach. John Paul Lederach, somos todos Salieris de Lederach, podríamos decir. Ustedes seguramente lo conocen mucho por la experiencia que ha tenido en Bolivia, la presencia que ha tenido en el conflicto en el 2007, 2008, con la crisis de la Media Luna. Bueno, él estuvo involucrado en apoyar a los constructores de paz que estaban trabajando en ese tiempo, justamente para contener la conflictividad, canalizarla políticamente, constructivamente, democráticamente. Así que Lederach es el que habla de transformación de conflictos con suficiente contundencia teórico, práctica y coherente, Lederach. Y eso está asociado también no solo a los méritos de los propios referentes, sino también a las escuelas a las cuales ellos participan, ¿no? Hay corrientes de pensamiento que nutren el trabajo nuestro. Corrientes como, bueno, la no violencia, todo lo que es el activismo de los derechos humanos, el movimiento de no violencia, muy importante en todo lo que fue el proceso de descolonización. Gandhi, por ejemplo, un gran referente, Mandela, otro gran referente de actores que trabajan sobre la transformación democrática de sus países utilizando una filosofía, digamos, política de autonomía, pero no violenta, ¿no? Construcción de autonomía no violenta. Y de mucha conciencia en estas filosofías políticas de la interdependencia de todos con todos, incluyendo tirios y troyanos, ¿no? Amigos y enemigos. Entonces, creo que ahí hay un movimiento cultural, digamos, filosófico, que alimenta lo que hoy podríamos llamar como la comunidad de práctica de facilitación de diálogo. Entonces, hasta ahí algunas preguntas que ustedes hicieron, que me parecía importante responder. Quisiera que recuperemos, si les parece bien, salvo que haya alguna pregunta ahora. A ver, estoy mirando en el chat, todavía no veo nada. Si quieren, yo puedo presentar, yo tengo activo la presentación, si me permiten compartir pantalla, lo hago yo. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bien, vamos entonces a compartir pantalla. Nuevos modelos de liderazgo, entonces es lo que yo les estoy proponiendo que pensemos. Y tenemos, ¿se ve bien la pantalla? ¿Sí? Muy bien, se ve muy bien. Bueno, como vimos muchas veces, la curva de la degradación de los ecosistemas, es decir, de la producción, digamos, de que nuestro modelo civilizatorio con las asimetrías del caso, las asimetrías inclusive de las diferencias en los niveles de responsabilidad sobre el proceso, pero lo cierto es que el proceso civilizatorio no solamente ha generado un crecimiento significativo de la población humana, sino que hoy por hoy el modelo actual, digamos, que todavía tiene baja letalidad, que de hecho es interesante reivindicar esto, tenemos baja letalidad en términos de conflictividad humana, hoy por hoy. Por lo menos a nivel organizado, hay los niveles de conflicto armado entre estados, niveles mínimos en la historia del mundo. ¿Sí? Desde la creación de los estados modernos, nunca fue tan baja. Aumento paulatino de los niveles de violencia social y política, ¿sí? Digamos, con situaciones de violencia colectiva, ¿no? Intraestatal, eso va para arriba en ciertas regiones del mundo. Sí, eso es un dato de los últimos 10 años. Aumento de refugiados, o sea, se viene sintiendo la insuficiencia del modelo, pero bueno, en eso estamos. Ahora, en lo que vimos hoy, la otra vez, en las curvas estas, que si quieren se las recupero un poco, no las voy a recuperar porque no quiero marearlos, teníamos la tendencia al aumento de la temperatura global, por no ponernos de acuerdo sobre un modelo de desarrollo sustentable, por falta de diálogo al respecto, falta de acuerdo al respecto, y sus consecuencias, y también los procesos de extinción, de expansión de la frontera productiva y los modelos de desarrollo, que hoy por hoy son demasiado extractivos y no cuidadosos de los ecosistemas y provocan degradación que retroalimenta la situación de crisis planetaria. Eso sumado a una crisis de derechos humanos importante, como veníamos relatando. Entonces, disyuntiva,
Si reproducimos la locura colectiva que está hoy por hoy potenciada por cierta situación de crisis generalizada, puede ir la curva, digamos, hacia la violencia y el empobrecimiento. Ahí hay una espiral posible, hacia la violencia y el empobrecimiento. O sea, más violencia, más empobrecimiento. Más desigualdad, naturalmente, pero digo, ahí hay un camino posible. ¿Y cuándo ocurre la locura colectiva? Pregunta. Ocurre cuando se imponen acuerdos. Y se imponen los acuerdos. Ciertos acuerdos se imponen a los demás. O se generan falsos acuerdos en grupos y comunitarios. Eso genera una situación espiralada de violencia. O violencia institucional, violencia comunitaria. No necesariamente es violencia directa. A veces es violencia más, como dice Galtung, estructural, cultural. No es solo violencia directa. También somos capaces, digo, los hombres, las mujeres, las humanidades, de cambiar los rumbos y el sentido y la dirección de la evolución social y política hacia situaciones de mayor desarrollo democrático regenerativo. Esto es posible, definitivamente ha pasado en la historia de la humanidad, puede volver a pasar. Pero para eso necesitamos ser capaces justamente de facilitar diálogos de calidad, ¿no? Y procesos que permitan construir esta sabiduría colectiva, ¿no? Que es eso que ocurre cuando las personas deciden que ocurra, digamos, ¿no? Y entonces hay que decidirlo. ¿Cómo hacer esto en un contexto donde hay mucho acuerdo forzado y donde hay una escena polarizada? Y esa es la dificultad. No digo que sea fácil, pero es posible. Tenemos que tener el instrumental, tenemos que tener los acuerdos, tenemos que tener también las herramientas político-institucionales para hacer esto, para impulsar esto. El movimiento Tarija Dialoga es un movimiento liderado por personas e instituciones que tienen muchos participantes y que pretende tener muchos más. Bueno, ¿cómo se va a organizar? ¿Cómo debería organizarse para lograr producir este efecto, digamos, de cambio de rumbo en el territorio? Y, por ende, luego, escalado a nivel nacional, regional, en conjunto con otros movimientos. Bueno, ahí tenemos una pregunta. Vamos a ver si podemos seguir. La propuesta de enfoque que les quiero proponer, interrúmpanme cuando quieran, es ir más allá de la neutralidad. Es buscar profundizar la democracia existente y es generar mecanismos y dinámicas de cooperación social expandida. ¿Sí? La primera, ¿por qué más allá de la neutralidad? Porque no podemos pretender neutralidad cuando tenemos una situación de crisis. Tenemos que estar claramente orientados a salir mejor de la crisis. Y por ende hay un montón de valores, objetivos y propósitos, digo, objetivos, valores, intereses que se juegan ahí. No hay neutralidad ahí. Uno puede, como dice Marinés Suárez, ser multiparcial y interpretar, y incorporar y ser empático con los intereses y necesidades de todos, o por lo menos todos los participantes, y equilibrar ahí lo que si no sería parcializarse. Que eso sí es más problemático, digamos, cuando uno quiere generar un movimiento inclusivo. Pero es importante que como facilitadores podamos ir más allá de la pretendida neutralidad que muchas veces nos hizo muy mal. Y en ese sentido, cuando decimos democracia profundizada, decimos a ir más allá de la democracia representativa, que trabaja sobre la lógica de la mayoría, cuántos votos tenemos, la decisión que tomamos y se le imponemos a los que no quieran. Cuando hablamos de democracia profundizada, lo que decimos es, principio de mayoría está interesante, bien, es una base, digamos, como que en definitiva, al fin de cuentas, si no se pudo hacer nada más que tener mayoría y minoría, bueno, hagámoslo. Pero, dice, esto es la base. Trabajemos sobre un poquito más. ¿Por qué no trabajamos sobre la diversidad? Que es importante que la decisión incorpore la diversidad de intereses, de derechos, de voces y sus propios marcos de realidad. Poder hacer que la decisión que tomemos en un proceso
puede incorporar estas voces y estos intereses porque consideramos que todos los actores son también co-constructores de la realidad. Entonces necesitamos la información que tiene su enfoque para ver cómo generamos una solución inclusiva. Si no, la solución no será inclusiva, terminaremos imponiendo soluciones. En algún momento hay una línea de corte, obviamente. Uno no puede estar todo el tiempo incluyendo. Siempre hay alguien que queda afuera. Bueno, entonces se introduce un mecanismo que permite mejorar la decisión a posteriori incorporando a aquellos que hayan quedado afuera, con ese supuesto. Pero por acá va el principio de la democracia profunda de Arthur Mindel. Esto ya lo vimos. Lo que nosotros estamos acá es no compartiendo recetas, no van a encontrar recetas acá porque no las hay. Cada realidad, cada vida es un mundo, cada territorio un universo. Entonces, para navegar en ese universo, que aparte tiene un entorno turbulento, necesitamos buenas brújulas. Antiguas, como esta brújula que usaban para orientarse los vikingos, y moderna, ¿no? Quizás esta no es tan moderna. Bueno, quizás hay algunas hoy digitales, contemporáneas. Pero que te orienten, dónde está el sur, dónde está el norte, por dónde sale el sol. Bueno, las brújulas son claves para orientarnos, navegar de un lugar a otro, en hojas de ruta que nos permitan llegar a lograr alcance de procesos, de objetivos, de propósitos, impactos deseados. La brújula es clave. Esto es lo que estamos compartiendo. Un elemento, para mí una metáfora que sirve mucho para pensar a los facilitadores e impulsores de diálogo es esta imagen, focalizando en, para mí, una especie de hermano discriminado de la naturaleza, que es el hermano fungi, el reino fungi, el reino de los hongos. Ahora hay todo un reverdecer, están de moda. ¿Y por qué? Y porque justamente son los gestores de la interdependencia en la red de la vida en un bosque, por ejemplo. Son los que transmiten información diciendo dónde hay un problema, ¿no? Dónde hay un parásito que está amenazando, dónde falta agua, dónde sobra agua, ¿no? Y ayudan a la red de vida que sostiene un bosque, por ejemplo, a equilibrarse mutuamente. ¿Sí? A rearmonizarse, y en sí mismos son muy regenerativos. Es interesante para hablar mucho de ellos, pero no solo por la metáfora, sino por pensando en términos del rol del facilitador y de las plataformas de diálogo. ¿Para qué sirven? Bueno, un poco para mantener la integridad vamos a llamar, del territorio de vida, digamos, ¿no? Entonces, sirven para eso. Entonces, por eso a mí me parece, y ahí hay. Fíjense que la levadura, ¿vieron la levadura? La levadura es una gran metáfora que usa Ledratch para hablar de la construcción de la paz. Él dice que en realidad hacer la paz es como cocinar el pan. Y entonces, primero, a sabiendas de todos los que sean panaderos, hay que hacer varias cosas a la vez. No podemos hacer solamente una cosa y luego la otra y luego la otra. No, tenemos que primero el horno se tiene que ir prendiendo, pero ya teníamos que tener a la masa madre produciendo la levadura y tenemos que tener la masa ahí desplegada, humectada, y mientras el horno se calienta, la levadura se amasa, se leuda un poco, después se mete en el horno. Bueno, ahora, lo interesante de la metáfora es esta. Ledratch, como buen sociólogo, identifica un concepto que es del de masa crítica y dice, para producir un cambio en la sociedad, por ejemplo, para construir la paz en la sociedad o para generar un proceso de cambio democrático en la sociedad, necesitamos una cantidad de voluntades suficiente, un movimiento social generando una cantidad de voluntades ciudadanas que articuladas buscan y empujan y terminan de alguna manera, sí, logrando ese cambio, ¿no? Movimiento de Derechos Civiles en Estados Unidos es un ejemplo interesante para ver cómo fue y cómo sigue siendo, porque tiene capítulos actuales como el Black Lives Matter, que es muy interesante para incorporar en el análisis. Pero no me quiero perder. Masa crítica, un número suficiente de voluntades que permiten generar un cambio. ¿Qué dice Ledratch? Esa teoría es incompleta.
porque esa masa crítica no va a crecer nunca si no tenés una levadura crítica. La levadura crítica es clave, que haga crecer a la masa. Entonces, y requiere ciertos tratamientos especiales. Hay que darle de comer, no, es un ser vivo la levadura crítica. Y hay todo un arte en su desarrollo. Me parece importante compartir esto porque yo considero que ustedes, como practicantes del diálogo, facilitadores que buscan impulsar procesos de transformación de conflictos, también tienen que identificar cuáles son las metáforas y los digamos, estos roles en la sociedad que ustedes asumen, en qué se parecen a fenómenos de la naturaleza. Ayuda mucho. Y yo encontré que cuando Ledras presentó la levadura, me parecía que ilustraba muy bien esta idea que se ve tan claramente en el funcionamiento de los hongos en los bosques. Cuando hablamos de movimientos dialógicos en espiral, con una lógica de construcción de sabiduría colectiva, empieza con esta afirmación de Margaret Mead que dice: un grupo chiquito de personas deliberadas que tienen un foco puesto en un propósito y quieren avanzar en ese sentido, eso se necesita para cambiar el mundo, ¿no? Ella dice algo así, y a mí me parece súper interesante, porque efectivamente todo empieza con dúos, con dos diciendo, che, esto no puede, hagamos algo al respecto, no puede ser esta conflictividad, esta polarización, hermano contra hermano, vamos a cambiar. Y ¿por qué no empezamos a dialogar sobre qué y tal? Y se junta en una casa, o se junta en un Zoom. ¿Y por qué no traemos a aquel? ¿Y por qué no traemos a aquel otro? Y amigo trae amigo, como dice Eddie Kaufman, ¿no? Se empiezan a incorporar y empiezan a identificar qué se puede hacer en conjunto. Y quién puede convocar a quién para empezar a dialogar sobre los temas difíciles, para empezar a dialogar sobre cómo se pueden solucionar, para empezar a dialogar sobre cómo esas conclusiones que se generan cuando se dialoga, cómo hacer para que esas soluciones puedan impactar en el sistema político, incidir en la política pública. ¿Cómo lograrlo? También a través del diálogo. Es un modo de construir poder, de acción colectiva. Es un modo de hacer política que de alguna manera contribuye a que la política del poder, o la política, digamos, que entendemos como la mediación hostil de intereses, digamos, ¿no? Que existe naturalmente porque el conflicto humano existe, y entonces, por suerte hay política y no violencia, digo, vamos a reivindicar la política, aunque sea agonal, aunque sea conflictiva, porque lo es, pero esta también es política y viene a tener un rol, vamos a llamarle justamente un rol transformador, un rol facilitador de un diálogo necesario para que la política agonal, de la que compite por el poder, no termine en esta lógica del Martín Fierro, del hermano contra el hermano, genera una situación donde los de afuera se los devoran, digamos, ¿no? Como esta lógica del conflicto fratricida, que se lleva a toda la familia, se lleva a... O sea, y lo pagan generaciones por venir, cuando se va de madre, digamos, ¿no? Hay muchos costos, hay mucho trauma también. Entonces, ¿cómo contener eso? ¿Cómo derivarlo? ¿Cómo contener, como dice Uri, ahora lo vamos a ver, contener en la situación de crisis, luego resolver los intereses conflictivos y luego prevenir su recurrencia? En esos tres movimientos, digamos, ¿no? Pero para eso necesitas poder, construir poder para hacer eso. Porque si no, estamos hablando de ideas nada más. Estamos hablando de cómo las ideas se transforman en realidades, y para eso hay que construir poder. Pero es un poder distinto al poder de mando, al que yo te digo lo que tenés que hacer, y vos lo hacés porque yo soy el jefe. No es ese poder, no es el poder jerárquico, es otro poder, que es el poder que surge cuando las personas actúan juntas, cuando las especies se encuentran. Por eso los hongos tienen esa capacidad en la metáfora. Bueno, en la realidad social somos los facilitadores.
Bien, acá hay un ejemplo interesantísimo de cómo hay comunidades locales que están activamente involucradas en mejorar su propia vida, mejorar el vivir juntos en la comunidad, pero también contribuir a algo más amplio, ¿sí? Para no quedarse en el localismo, que es un problema también, porque vivimos en un mundo absolutamente interdependiente. Entonces, la idea es cerrar y decir, bueno, Tarija para los tarijeños y ya no es viable, digamos. Quizás hace 1000 años puede ser, pero ahora es muy difícil. Bueno, distintas lógicas, ¿no? Una advertencia, un comentario sobre un desafío gigantesco que tenemos hoy, y que hay que pensarlo muy bien cómo se aborda, que son las redes sociales, que son los medios actuales de comunicación e intercambio político a través de las redes en particular, pero también pensando que cada una de las redes también son empresas, o sea, o organismos públicos, para el caso, ¿no? Están regulados, pero gran parte de ellas son empresas privadas. Y tienen una lógica de buscar rating, buscar me gusta, buscar likes, ¿sí? Que la gente se enganche, que la gente siga. Y el algoritmo se ha descubierto, hay investigaciones que lo confirman, muchas, con mucha evidencia, que efectivamente las redes contribuyen significativamente a la polarización. No son buenas para el debate, pero demasiado buenas para el debate y muy malas para el diálogo. Entonces, al predominar las redes sociales de debate polarizado, o sea, con ese algoritmo donde cuanto más picante te pones, más retweets recibís, y entonces eso te hace ser más picante porque es la manera de construir popularidad en esos espacios. Y eso va construyendo percepción. Entonces, justamente aparece todo un planteo vinculado al hating en las redes como problema, pero de aquí viene también, hay un algoritmo que está trabajando allí. No crea el hating, el algoritmo, pero lo potencia, lo alimenta. Seamos conscientes de eso, y para pensar cómo damos la batalla digital por el diálogo. ¿Cómo generamos redes que sean suficientemente exitosas, como no quedar testimoniales y por ahí, pero que estimulen el diálogo? Y ahí hay un rol clave en la democracia digital. Hay que pensar la democracia digital, más con la escena de COVID. Miren lo que estamos haciendo. Esto es por Zoom. Se hacen juicios por Zoom. Se hacen parlamentos, funcionan por Zoom, hoy por hoy. Bueno, entonces, si ya estamos digitalizando nuestros procesos políticos, usémoslos pensando en cómo estimulamos el diálogo y la sabiduría colectiva a través de lo digital. Veamos cómo. Yo no sé, o sea, debe haber, hay que pensarlo, digamos, porque es nuevo esto, o sea, es nuevo. Entonces, es interesante poder reflexionar al respecto. Yo acá ya estoy terminando. Bueno, ojalá volvamos a los círculos, ¿no? Así, donde la gente este es el espacio para mí más maravilloso, así, esta manera de organizarse. Al aire libre, la gente conversando, un facilitador. La calidad del encuentro es tanto mayor, la posibilidad de encontrarse, de mirarse, a diferencia de los espacios donde todo se da en la espalda. Bueno, esto digo porque es un ejemplo muy concreto de cómo se practica el diálogo, digamos, así. El Zoom es muy limitado, es lo que tenemos, pero cuanto más podamos volver a estas escenas circulares de foro, de ágora, donde hay un orden, donde la gente puede expresarse, donde nadie se va a sentir, digamos, agredido, porque hay ciertas reglas de juego, la gente está relajada, piensa mejor, siente mejor, ve mejor. Algunos atributos para ustedes, para que piensen qué pueden desarrollar. La paciencia de Job, para aquellos que conocen algo de estudios bíblicos, sabrán que era un hombre que tuvo que ser muy paciente por las desdichas que sufrió. La franqueza de los ingleses, el ingenio de los irlandeses, la resistencia física de un corredor de maratón, las habilidades para esquivar el campo roto de un corredor, la astucia de Maquiavelo, las habilidades de un buen psiquiatra, la piel de un rinoceronte y la sabiduría de Salomón.
ahí tenemos algunos atributos muy generales, pero me parecen divertidos para pensar qué elementos necesita alguien que está dedicado a producir círculos de diálogo y diálogo. Bueno, no es fácil. Necesitas resistencia, paciencia, anticipación, astucia, habilidad de entendimiento de la psicología del otro, lo que está sintiendo, de sus afectos, cierta capacidad de resistir, ¿no?, los ataques que vienen de la gente que está enojada, que está frustrada, que no te cree, que sentís que siente que sos un instrumento del otro. Bueno. Entonces, ¿cómo navegamos de cara al futuro? Esa es la pregunta que les hago a ustedes. Y acá la pregunta es la pregunta abierta. ¿Cómo hacemos para navegar en los vientos del conflicto humano? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo construimos nuestra brújula sobre la base de esta presentación? Yo me voy a quedar acá, voy a dejar de compartir. ¿Cómo hago para dejar de compartir? Porque me interesa que ahora sí podamos hacer un primer ida y vuelta de preguntas y luego hacer un pequeño ejercicio para ver qué surge de él. Muchas gracias Pablo, excelente, la verdad que muy motivadora además la charla, el espacio que nos has brindado. Instamos a todos los participantes que puedan hacer preguntas. De todas maneras hay 2 preguntas en este momento que podríamos ir respondiéndolas mientras el resto se va animando a hacer las consultas. Damos las gracias a Rubén Elvis Mendoza, que pregunta. Voy a hacer las 2 preguntas en uno, que él hace las preguntas, si te parece, Pablo. Dale. Él dice, profundizar la democracia implica expandir la participación activa, no solo de los actores tradicionales o institucionalizados, es también de la comunidad y sus intereses, pregunta. Y también la otra pregunta que hace, ¿qué considerar para profundizar la democracia en contextos más individualizados y apáticos? Las 2 primeras preguntas, Pablo. Bueno, yo primero combino las 2 preguntas, porque hay comunidades que, primero, tienen muchas dificultades para generar participación comunitaria dentro de la comunidad, encuentro en la comunidad, un barrio en la ciudad, o una comarca, una zona rural que tiene una historia en común, pero que tiene, por un lado, la institucionalidad política que está ahí, pero por otro lado, una comunidad que está totalmente desconectada, vecino con vecino, ¿no? Paraje con paraje. Y bueno, y ahí están. Entonces, y están apáticas, y están, digamos, centradas en su ego familiar, en su ego, digo, en su yo familiar. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué necesito yo? Pero donde no hay registro del otro, de la necesidad del otro, y por ende, no hay registro de algo que es tan obvio, que es la necesidad compartida, porque son todos paisanos. Sin embargo, el otro hasta levanto el muro porque no lo quiero ver, porque tuve una pelea histórica o por lo que sea, o porque me cayó mal algo que dijo, o algo que le dijo a mi padre. En fin, 1000 excusas que justifican el individualismo y la apatía. 1000. O sea, he escuchado cientos de razones por las cuales la gente no participa y te dice, no voy a participar porque, lo que sea, porque el que invita no sé qué, o porque ya lo hice y no funcionó, porque... Entonces, yo lo primero que diría considerar es nunca tomar un no como una respuesta concluyente. Primero, o sea, el no es, te entiendo, no porque tuviste, bueno, pero, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿No? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Hay que insistir, tenemos que insistir. No digo que sea como una especie de apostolado religioso esto, pero sí requiere un activismo. O sea, porque hay que prender una llama que está apagada. Como hablamos de los conflictos que tiene su combustible y que tiene su encendedor, digamos, algo que lo detona, lo gatilla, lo enciende, y que tiene sus llamas, bueno, eso mismo hay que hacer con la participación. Combustible hay, porque hay muchas necesidades insatisfechas.
para la participación. Pero hay algo que está muy mojado, y en este sentido necesitamos prender, no necesitamos apagar. La parte del conflicto destructivo la necesitamos apagar, pero la participación la necesitamos encender. ¿Cómo generar marcos que enciendan a la gente, que la convoquen, que le saquen esa vocación interior que cualquier ser humano tiene en la Tierra a priori, que es la cierta aspiración a querer participar de la propia vida, que implica la vida de los demás? O sea, queremos participar, lo que pasa es que nos frustramos. Entonces, registrar eso por un lado. Por otro, definitivamente, en la medida que esto pase, la comunidad y sus intereses se hacen presentes en el espacio de la política tradicional, y dice: aquí estoy, o dice no. La comunidad dice no a una decisión que se toma en la capital, ¿no? Dice no, y eso refleja una capacidad de organización. Lo que muchas veces pasa es que la comunidad no tiene tanta capacidad para decir sí. Y ahí es donde aparece otra debilidad. Hay mucha capacidad en las comunidades para activarse y participar diciendo no a proyectos que se deciden sin su participación, sin su consentimiento, y que identifica que los afecta. Pero le cuesta mucho más construir un marco unificador de hacia dónde se quiere ir, a dónde sí se quiere ir. Eso falta, ese es el músculo que hay que generar. ¿Qué herramientas se debe utilizar en la sociedad polarizada? ¿Cómo generar el diálogo en este escenario? Bueno, la escena de la polarización la vimos que se alimenta a sí misma, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, a mi criterio, es registrar esa polarización, a dónde está, y cómo, ¿no? Y caracterizarlo un poco, porque es lo que se ve, digamos. Ese es el episodio. Bueno, ¿cuál es el epicentro de esa polarización, ¿no? ¿Qué es lo que la alimenta? Hay que ir en ese sentido más profundo y ver ese patrón y poder trabajar en ese patrón. La polarización, por lo general, se da muchas veces se personalizan mucho los enemigos. Entonces, estás con él, o estás conmigo, estás con ella, estás conmigo, ¿no? Se hacen los bandos. Entonces, se tiene que construir un tercer lado. Ahí está el concepto de William Ury del tercer lado. Yo les recomiendo muchísimo que para pensar cómo abordar la polarización desde una lógica despolarizante, no repolarizante, sino despolarizante, desde la mirada de la resolución de conflictos, vayan a William Ury, el tercer lado, cómo construir la paz en la casa y en el mundo, o de la casa al mundo, algo así. Se los recomiendo mucho, porque ahí Ury lo que te plantea es, primero que cuando tenemos una escena polarizada, en general se pone simétrica la cosa. Y cuanto más escala, va hacia la violencia. Necesariamente la polarización en escalada va hacia la violencia, que es el mecanismo para, bueno, obviamente donde la palabra y la ley se corren, y lo que aparece es el poder desnudo, a ver quién gana, digamos. Y donde aparece un proceso degradatorio del registro del daño que te genera. Entonces, ya no voy a manejar el daño, no voy a manejar la agresividad, es cada vez más agresivo. Entonces, y eso se ve, para sacarlo del plano social y político, en la familia. Cuando los papás se pelean, el matrimonio y su conflicto y su impacto en los niños. Piénsenlo desde ese lugar, porque es bastante similar el patrón. La pareja no sabe manejar sus diferencias, va acumulando tensiones, se empieza a enfrentar, se empieza a ofender, se escala aún más, se empieza a gritar, los niños dicen paren, empiezan a llorar, los padres no escuchan, siguen escalando, y así, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que llegar? ¿La policía? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, miren la cantidad de situaciones de femicidio que hay justamente a propósito de la violencia doméstica, asociada ¿a qué? Al conflicto. Lo que pasa es que hay un modelo muy violento de tramitar el conflicto en la familia. Bueno, lo mismo pasa en la sociedad, digamos. En un punto, más o menos,
hay una lógica que se parece. Entonces, cuando los niños hacen valer, cuando hay hermanos, cuñados que ayudan, padres que guían, la pareja pueden encontrar canales de resolución de su conflicto y se despolariza. Porque no se peleen tanto, mirá lo que sale un divorcio, el costo del conflicto, lo que sale un divorcio. Entonces, o si no, es mejor divorciarse porque esto no va para más. Entonces, la recomendación es constructiva, puede ser muy constructiva para resolver el conflicto, de ese tercer lado, de los niños, de los abuelos. Pero el tercer lado, si se pone de lado y lado, y reproduce la polarización, alimenta todo. Entonces, William Ury dice, construyamos un tercer lado, integrando actores dentro del sistema, sumando a gente de afuera, que tenga la fuerza suficiente como para, si hay una situación de violencia, tener suficiente fuerza como para separar a los actores, o sea, disuadirlos de la violencia, quizás usando la fuerza. Las Naciones Unidas, cuando hacen intervenciones en los cascos azules, lo hacen justamente con un mandato de paz, una misión de paz, separan a las partes del conflicto, ¿sí? Cuando hay una situación de violencia posible, dice Ury, observemos, metamos observadores, ¿sí? Que generan alertas tempranas de que hay posibilidades de violencia, que hay que atender el conflicto. Entonces eso es otro rol del tercer lado. Facilitadores, árbitros, jueces. Si hay necesidades insatisfechas hay que atenderlas rápido, proveedores. Todos esos roles hacen al tercer lado. El sanador, que puede ayudar a resolver viejas heridas, ¿sí? Viejos traumas que alimentan el conflicto. Distintos puntos de intervención, distintos momentos del conflicto. Hay un momento donde el conflicto de violencia no podemos dialogar, pero hay momentos donde el conflicto está emergiendo, ahí sí. O sea que hay muchas maneras para trabajar en contextos polarizados desde el tercer lado. Pero pensando en términos de objetivo, ¿qué quiero lograr yo? ¿Qué quiero lograr con este conflicto? Hoy por hoy, el conflicto está en escalada. Entonces, ¿qué necesito? Contener esa escalada y empezar un proceso de desescalamiento. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos una voz que permita eso? Una red que permita eso. Pero tenemos que tener el propósito. Si no tenemos el propósito así planteado, entonces vamos a sufrir solamente no vamos a poder hacer nada al respecto. Vamos a sufrir la polarización. Pero lo que sí les puedo decir es que se puede trabajar sobre la polarización y se puede despolarizar una sociedad. Y así ha pasado. Nosotros pasamos del siglo XIX al siglo XX, pasamos guerras civiles todos nuestros países. Guerras civiles, muertes, dándose la muerte uno al otro por acceder al poder político. Bueno, a lo largo del tiempo, el conflicto político ha sido menos letal. Bueno, apoyémonos en ese proceso. A veces hay retrocesos, digamos, ¿no? Obviamente. Pero sepamos que es trabajable. Y después, acá aparece Carlos que dice, imaginar la democracia digital, creo que quisiste decir. Sin embargo, es posible que la democracia digital reemplace la presencialidad, en particular cuando hablamos de diálogo, que implica mirarse a los ojos y verse y sentirse humanos. Definitivamente, ¿qué te voy a decir? No reemplaza. Pero bueno, estamos en emergencia y puede potenciarla, puede ayudar un montón si se utiliza estratégicamente, pero no va a reemplazar, para mí. Por lo menos una democracia de calidad requiere la humanización permanente y eso se da cuando tenemos presencia corpórea. Más porque también tenemos que acordarnos que la democracia inclusiva, profundizada, incluye también a los derechos de aquellos que no pueden participar con voz y voto, que por ejemplo son los ecosistemas. Entonces, ¿cómo hacemos tenemos que insertarnos en ese espacio, no podemos hacerlo desde nuestras casas, tenemos que estar en el lugar sobre el cual estamos conversando. Eso es presencialidad. Así que no reemplaza, y de hecho hay muchas técnicas que se pueden usar para producir diálogo en la presencialidad que en la digitalidad no se puede. Así que no se reemplaza. Perdón, Pablo, perdón. Hay algunas personas que solicitan también poder interactuar, consultarte de manera directa algunas cosas. No sé si es posible aquello. Bien, sí, empecemos el diálogo.
Ya, muy bien, entonces me va a ayudar, por favor, alguien de la DICIT para poder dar, y por ejemplo, Javier Márquez, que quiere hacer alguna consulta también de manera directa. Si le pueden dar la palabra o habilitar el micrófono de Javier, por favor, los de la DICIT. Sí, ya está, para Javier Márquez. Sí. Ya. Adelante, Javier. Javier. Bueno, parece que no se puede habilitar el micrófono, o no sé, no lo veo de aquí yo porque estoy en otra, no puedo verlo. De todas maneras... El doctora Willen Gareca está con la mano levantada y creo que su micrófono sí está habilitado. Ya también, por favor, entonces, a ver, sí, adelante, gracias, Gabriela. Adelante, Will. Creo que no. Creo sí. que no, no sé qué está pasando. A ver, de la DICIT, ¿alguien? ¿Sí? Porque yo no puedo habilitar aquí a nadie, no veo. ¿Alguien? Willy, ¿está habilitado su micrófono? Sí, ya está habilitado. Ya está. A ver, sí tenía la mano levantada también para poder interactuar con Javier Márquez. Javier Márquez o Pablo también. Pablo, perdón, ya le estoy diciendo. Willy. Javier Márquez o Willy. Bueno, no sé, algo está pasando, ¿no? Algo pasa, pero están escritas en... Aquí está Javier. A ver, Javier Márquez. Están escritas, evidentemente, pero ellos solicitaban poder interactuar de manera directa. Sí. Sí, pero ahí están las consultas que hace Javier, ¿no? Bueno, ahí está, se la puede leer también. Buenas noches, realmente quisiera conversar, dice, contigo y compartir puntos de vista, pero el Zoom no me lo permite. La democracia, la convivencia pacífica y otros aspectos de la vida se construyen mediante procesos, pero estamos en la sociedad de la cultura del ya y no tenemos paciencia. ¿Cómo solucionar nuestros problemas profundos que tienen nuestras sociedades si tenemos esta manera de pensar? Buena pregunta. No, esa manera de pensar no nos va a llevar muy lejos, nos va a hacer reproducir esa idea de la locura colectiva de la que estábamos hablando antes. El inmediatismo es propio de una crisis, genera un efecto de sálvese quien pueda, no nos ayuda. Por suerte, hay también un sentido de responsabilidad en muchos que los hacen dudar de hasta qué punto esa cultura es buena, y hay mecanismos de defensa y cambio cultural, y hay movimientos que lideran esos cambios culturales, pero tienen que haber cambios culturales, cambios en los modos cognitivos, los modos de pensamiento, para poder lograr esas transformaciones en la realidad. O sea que en definitiva hay que trabajar en educación, en lo que venimos haciendo, ¿no? Educación, reflexión, diálogo, el diálogo educativo, que permite, oye hermano, ¿qué estamos haciendo, no? Esa pregunta de ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos con esto? Bueno, hay que formular, son preguntas que Arthur Mindell y otros, cuando hablamos de facilitación, hablamos de hacer preguntas potentes, poderosas. Preguntas facilitadoras de un cambio de perspectiva. Hay que conjugarlas, cómo logramos esto y aquello, sin perder lo otro, que por eso estimulan la imaginación. Bueno, estos son los ejercicios de cambio cultural que necesitamos producir, y no es que es algo a 100 años. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí, Javier. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Parece que Diosito ha intervenido para que pueda compartir con ustedes. Realmente, mire, felicitarles a la Universidad Juan Miguel Saracho, a todos los expositores, realmente algo que se necesita, ¿no? Desde hace mucho tiempo y sobre todo en estos días, que es conversar, dialogar, para poder solucionar diferentes tipos de problemas. Ahora, bueno, se me quedó realmente muchas preguntas para preguntarle a nuestro amigo Pablo,
que desde el viernes hasta hoy ya estoy esperando, estoy estimándolo cada vez más, realmente muy buen profesional. Y bueno, lo primero es lo que comentaba, ¿no? En este momento, lamentablemente, estamos en una sociedad en que queremos dar soluciones ya, pero toda solución tiene un proceso. Algunas cosas sí se pueden solucionar ya, otras en el mediano plazo y otro que tarda muchos años, que sea a largo plazo. Ahora, otra cosa, nuestro amigo Pablo hablaba mucho de cambio, pero tenemos que entender que los cambios pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos. El hecho de cambiar no quiere decir que vayamos por el buen camino. Entonces, hay cambios positivos y cambios negativos. Ahora, otro aspecto muy importante que sería remarcar, y a ver qué opina Pablo, de que desde primero básico se nos enseña la unión hace la fuerza, que cada vez estamos más desunidos, no nos unimos, o sea, parece que no somos conscientes de los problemas, de los graves problemas que tenemos, ¿no? Sobre todo aquí en Bolivia, mucha gente que tiene problemas para comer, de vivienda, educación, salud, y podemos numerar todos. Realmente los problemas son tan graves, pero que la sociedad y mucho menos nuestras autoridades no hacen mucho para solucionar este tipo de problemas. Además, habría que tomar un aspecto importante que habló Pablo el anterior viernes, la autoridad, ¿no? Muchas veces se entiende que autoridad es el que manda, el que ordena, pero yo tengo otro concepto de autoridad. Autoridad sería aquella persona, presidente, gobernador, alcalde, que realmente con su actividad, ¿no? Con su pensamiento, con su manera de actuar, mejora la calidad de vida de la población con la cual está directamente relacionada. O sea, la autoridad es en el sentido no de mandarnos, como entendemos regularmente, sino como alguien que gradualmente nos permite mejorar nuestra calidad de vida. Realmente estoy muy agradecido por haber permitido participarme, así que gracias y buenas noches. Bueno, gracias a ti, la verdad que muy interesante la intervención. Lo que primero digo, repensando la pregunta, es que ya podemos hacer un montón. Primero, ya un montón de cosas podemos hacer ya. Hay que confiar en el otro. Hay que construir confianza, quizás es lo primero que hay que hacer. Porque ¿por qué no? ¿Por qué estamos más peleados? Y porque no tenemos confianza el uno con el otro. No nos confiamos. Algo pasó. Pero bueno, veamos qué pasó, pero también veamos qué queremos para adelante y construyamos las condiciones para que luego, ahora sí, podamos apostar, a comprometernos, a generar acuerdos, a ver si podemos cumplirlos. Es la única que nos queda, porque la otra sabemos la que es. Así que ya podemos eso. Y les digo otra cosa. Hay momentos donde las comunidades están dormidas porque quizás hay una normalidad confortable. O por lo menos donde no, ya está, no hay nadie, no hay agite, no hay ruido, o está normal. Y hay un momento donde algo perturba, algo pasó, algo se contaminó, algo se quemó, una empresa cerró, hay mucha desocupación que surgió, la crisis, lo que sea, y eso activa la comunidad. Y la activa en términos de reclamo, ¿no? Reclamo de la satisfacción de la necesidad, del derecho. Y lo quieren ya. Porque ya es que hagan algo. Me acuerdo una vez, había un ciudadano que no tenía trabajo y a un político le dice, hagan algo. Ya. Porque necesitamos resolver. Ok. Eso es algo legítimo. El ya. Hagan algo. Porque es un dolor agudo, una situación aguda. Pero el problema está en que yo, por ejemplo, soy coordinador de un barrio, del barrio donde vivo, ¿no? Y tuvimos una reunión, venimos tratando de organizar el barrio, con temas de seguridad, convivencia.
saben que tuvo que pasar un delito grave donde hubo una situación de violencia para que todo el mundo dijera, oh, ahora hay un tema de seguridad en el barrio, y ahí sí la gente participa, ¿no? Entonces, y en el momento en donde ocurrió el hecho agudo, violento y delictual, la gente se puso muy dura y muy como hostil respecto a las autoridades por la falta de acceso a justicia, porque la fiscal no hizo lo que tenía que hacer, porque el juez se demoró, porque lo que sea. Y entonces la gente quería la solución. No digo a dónde ibas vos con la cultura del inmediatismo y el materialismo, pero digo el ya, porque el ya puede ser muy hostil y muy poco dialógico, El ya no quiere diálogo, quiere resolución. Entonces, si le mandás diálogo al que quiere resolución, te va a decir, pero ¿sabes dónde te puedes meter el diálogo? No vengas más, no te quiero, porque yo quiero solución a mi problema. Y tiene razón en cierto sentido. Lo que me parece que es estratégico es trabajar en el momento donde no hay urgencia. Ese momento donde no está la urgencia, ahí hay que trabajar. Ahí hay que adelantar trabajo. Y entonces, cuando aparece la urgencia, ya tenés un mecanismo. Ya está el mecanismo instalado para canalizar. Ya hay una mesa armada con el fiscal, el juez, la comisión del barrio, ya está organizado. Pero si esperamos a que venga la urgencia, y nos vamos a frustrar un montón. Después, veo que la pregunta sobre el tercer polo, el tercer lado, para la situación actual de Bolivia, si es necesario para generar negociación más amigable. Sí, claro que sí. Toda sociedad política que atraviesa una situación de crisis o que viene de una situación de crisis y se busca normalizar, pero viene de una situación de crisis y polarización, necesita activar lo que se llama motores de paz también. Se habla de los factores de conflicto y los motores de paz. Este es un nuevo marco que se está usando, ¿no? ¿Dónde están los factores de conflicto? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo están los motores de paz? Y cómo alimentar. Bueno, en este caso, el tercer lado es una manera de pensar los distintos motores de paz que la sociedad tiene y hay que fortalecer. No sé, torneo de fútbol, clubes comunitarios, la iglesia, un espacio de intercredos de muchas iglesias juntas, articulando diálogo con los líderes. Las propias instituciones del Estado, puede ser algunos operadores de justicia, ¿sí? Bueno, en fin, hay distintos espacios y actores que pueden jugar este rol de motores de paz. Hay que visualizarlos y articularlos entre sí porque pueden competir. Un dato, los terceros, facilitadores, podemos provenir de distintas instituciones. Uno viene de la cooperación internacional, otro viene de Naciones Unidas, otro viene de la sociedad civil, otro viene del Estado, ¿sí? Y compiten entre sí. Competimos, yo me involucro. Competimos, empezamos a decir, no, mi diálogo es mejor, porque el diálogo de aquel no es bueno. Está sesgado, lo banca tal, lo banca Pirulo. Nos pasa. Entonces también la coherencia nos obliga también a revisar cómo estamos construyendo poder de incidencia, todos aquellos que estamos promoviendo el diálogo en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, ¿no? Desde distintos lugares. ¿Estamos articulando suficientemente? Y nos vamos a encontrar en general que no, porque no es fácil. O sea, otra vez, no es fácil. Hay recursos escasos y a veces las diferencias son pequeñas pero grandes. Como dice Freud, está el narcisismo de las pequeñas diferencias, que son grandes. Pero bueno, hay que lidiar con eso. O sea, otra vez, nadie dijo que era fácil, pero sí se puede trabajar. Hay varias preguntas, Pablo, que parecen muy interesantes. Bien, buenas noches. Gracias por la exposición, Miguel Salazar de Yacuiba, Gran Chaco, ¿no? Yo lo escucho con mucha atención, ¿no? La exposición que hace, y la verdad, si hay una calificación, creo que sería la magistral, la más aceptada. Pero, lamentablemente, ¿no es cierto?, la realidad, los campos generalmente, ¿no?, de solución de conflicto, de mediador, ¿no?,
o la de facilitador son totalmente distintos. ¿Por qué son distintos? Y voy a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, aquí en el Gran Chaco, ¿no? Cuando se tenía que hacer, ¿no? La socialización del proyecto, ¿no? Para la explotación de gas, ¿no? No se explicó las situaciones adversas. Vale decir, no se explicó, ¿no es cierto?, el daño, ¿no?, que se iba a causar, ¿no?, y que iba a redundar, ¿no es cierto?, de forma negativa. Por ejemplo, ¿qué? ¿No? La desaparición de cuencas de agua, la contaminación, ¿no es cierto?, de las aguas, ¿no? Esos factores, ¿no?, generalmente no son de socialización ni de concientización. ¿Por qué? Porque es algo, ¿no es cierto?, que va en contra de la ejecución de ese proyecto, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando hablamos, ¿no?, de que todos los actores tienen que ser honestos y concertar, ¿no?, no se da tal situación, ¿no? Y estamos hablando, ¿no es cierto?, del ente regulador que tendría, ¿no es cierto?, que dar toda la información necesaria de los pros y los contras, referente, ¿no es cierto?, al daño al medio ambiente, ¿no? Y no sucede eso, en la realidad no sucede, ¿no? Yo puedo hablar de 1 y 1000 proyectos que generalmente es así, y usted mismo hacía alusión, ¿no es cierto?, que vino a Bolivia, ¿no?, a trabajar en Bolivia, y me imagino que la función habría sido esa, ¿no? Y no lo voy a poner en apuros realmente, ¿no es cierto?, si le explicó, ¿no es cierto?, los factores que son negativos. Generalmente esos factores negativos no se explican a la comunidad, al grupo de etnia o pueblo originario, ¿no es cierto?, porque el único fin es, ¿no?, hacer la explotación de los recursos naturales, en este caso, aquí en el Gran Chaco, gas, ¿no? Y conforme, ¿no es cierto?, a la normativa internacional, ¿no?, los factores de beneficio dicen, ¿no es cierto?, que las regalías son para la zona de producción, lo que no sucede lamentablemente en nuestra legislación, porque las regalías vienen al departamento, ¿no es cierto?, vale decir, no viene directamente, ¿no es cierto?, a la zona donde se produce la mitigación y el daño ambiental, sino, ¿no es cierto?, que abarca, ¿no?, de manera genérica, ¿no es cierto?, al departamento en cuestión, lo que contraviene y contradice, ¿no?, nuestra normativa internacional, ¿no?, de hidrocarburos. Eso más o menos, ¿no? Un criterio real, ¿cierto?, con pruebas. Ejemplos. Déjame, Miguel Ángel, ahí, porque vos introdujiste nuevamente situaciones concretas, conflictos concretos, desde una mirada, digamos, vamos a llamar, que la vivió para contarla, ¿no? Entonces vio cómo concretamente un proyecto de gas se presentaba sin suficiente información sobre los impactos negativos socioambientales a las comunidades, en función de promesas de recursos, de rentas que después no llegaban a las zonas afectadas directamente. Por lo tanto, lo que provocás es con lo que los chilenos llaman zonas de sacrificio, ¿no? Donde hay áreas que se sacrifican en su capacidad de producir, digamos, de alojar vida digna, y ambientalmente integrada y saludable, en favor de generar unas rentas que permiten que otros sí puedan vivir mejor, quizás haya salud o educación en otros lugares, pero en la zona no. Eso es una modalidad clásica de lo que vamos a llamar la cultura económica extractivista, que hace también digamos, cuántos ejemplos en el mundo podemos encontrar de pasivos mineros, en el mundo, en Canadá, en Estados Unidos, ¿no?, que, digamos, que provocaron zonas de sacrificio socioambiental, o zonas, por ejemplo, como, no sé, en Perú, Volcán, la minera Volcán, en un departamento peruano, en la zona andina, tenía una fundición de plomo, ¿no?, ahí mismo, con un nivel de contaminación altísimo, y la gente decía, nosotros queremos la mina abierta y la fundición abierta porque es nuestro trabajo, pero le decían, pero se están enfermando y se están muriendo. Bueno, no importa, nuestros hijos podrán hacer sus proyectos, pero si no tenemos trabajo,
¿de qué vamos a vivir? O sea que había una tensión dramática, trágica ahí, que eso hay demasiados ejemplos sobre esto, que este tipo de ejemplos que Miguel Ángel también introducía, donde las comunidades locales sufren las consecuencias de proyectos que en su diseño contemplan la generación de muchas rentas, pero no la prevención y la remediación de afectaciones locales en función de los impactos locales que tienen esos mismos proyectos. Y eso es algo que hay una corresponsabilidad, y en este sentido quiero introducir un elemento. No es solo los estados nacionales, no son solo las élites de las capitales, sino también por una manera de hacer negocios que tiene, vamos a llamar, la cadena de valor global, ¿sí? Las multinacionales, los bancos que las financian, y que financian también las empresas públicas y estatales, son todos corresponsables de generar un modelo de producción que genera esta zona de sacrificio. Pero déjame decirte algo, y les digo a todos, que no es necesariamente así, porque hay casos, muchos casos, donde las comunidades bien organizadas son capaces de marcar las pautas claras de cómo quieren los proyectos de inversión, de tal manera de hacer valer desde el diseño de los proyectos, su ejecución, su cierre y su monitoreo, y no estoy hablando específicamente de minería o de petróleo y gas, sino en general de cualquier proyecto de inversión que tiene que ver con el procesamiento de recursos naturales, y son proyectos que pueden ser compatibles con la protección y el respeto de los derechos humanos, pueden incorporar esas salvaguardas, pero tienen que decidir hacerlo. Les digo más, nosotros tenemos un acumulado en los últimos 50 años de una enorme cantidad de violación a derechos humanos asociadas, derechos de las comunidades, derechos de los trabajadores, derechos del ambiente, por proyectos de esta naturaleza, que han generado al mismo tiempo mucha prosperidad material y la posibilidad de generar estados con capacidad para tener salud, educación, policía, generaron renta también, ¿no? Pero con estas consecuencias violatorias a los derechos humanos. A una hidroeléctrica le doy luz, le proveo luz barata a una ciudad para que tenga productividad, pero al mismo tiempo inundo una enorme cantidad, un valle, y en ese valle hay comunidades indígenas. Y ahí aparece la tensión, ¿qué hago? ¿Sí o no? No, hay que, para mí, y no solamente para mí, hay todo un movimiento que yo creo que se los mencioné, los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas tienen un set de instrumentos, principios, mecanismos que hoy por hoy lentamente van permeando el modo de hacer negocios, solamente en la medida en que las comunidades así lo pidan, también eso va a tener mucha más fuerza, y los estados también tienen que incorporar, pero es un tratado que no es un tratado, es un mecanismo de soft law, son mecanismos internacionales acordados que se utilizan para justamente entrar en este tipo de proyectos y que se puedan diseñar de una manera compatible con los derechos humanos de las comunidades y los trabajadores, pero es un trabajo, no es fácil, pero hay casos. Y les voy a dar un ejemplo solito, porque todo caso tiene una historia. Se los voy a contar muy breve. En la provincia de Misiones, en la República Argentina, fronteriza con Foz de Iguazú en Brasil y con Ciudad del Este en Paraguay, es toda una ecorregión que se llama de selva paranaense, muy afectada y transformada en plantaciones de soja, en particular en Paraguay y en Brasil. En Argentina se ha conservado mucho más la selva, por distintas razones que no vienen al caso, pero sí ha habido mucha forestación, mucho desarrollo forestal basado en pinos, que reemplazaron a la selva, los pinos. Desde 1920, de hecho se estimulaba en 1980, por una hipótesis de conflicto con Brasil, se estimuló la erradicación de colonos forestales en toda esa zona. ¿Qué hacían los colonos para vivir? Reemplazaban la selva, que no servía, por pinos que servían para hacer economía, ¿no? Bueno, la cosa es que no solamente eran colonos, había también grandes empresas forestales que llegaban al territorio con interés de producir mucha plantación de pinos para poder generar madera y rentas. Y eso afectó a las comunidades locales que se vieron desplazadas por el crecimiento
de la forestación de pinos y de eucaliptos, y aparte con el desmatamiento consecuente. Y uno de estos actores, una empresa llamada Arauco, chilena, que venía de Chile, de hacer una política de expansión forestal similar a la que les estoy contando, con afectaciones a derechos humanos, en este caso, en el caso chileno, participó activamente del proceso de desplazamiento de la población mapuche en el sur de Chile, digamos que siendo desplazada le permitía a las forestales en general, y a esta en particular, a expandir su productividad, ¿no? Con el acompañamiento del Estado Nacional. Este caso chileno permitió una acumulación aparte con un modelo de gestión muy ordenado, muy de buen management, los hizo crecer a nivel global, compraron operaciones en Misiones, y generaron y tuvieron muchos conflictos con las comunidades, por distintas razones. Empresa multinacional chilena en la Argentina, operando de una manera no dialógica, generando conflictos. O sea, o viviendo los conflictos y gestionándolos de una manera, digamos, no transformativa, podemos decir. ¿Pero qué pasó? Pasó que la empresa empezó a tener problemas en su modo de gestión y en su comercialización, porque no podía certificar de que su operación forestal era compatible con los derechos humanos. Y como no lo podía certificar, porque cuando venía el auditor de una empresa grande, IKEA, por ejemplo, los suecos, que le compraban madera, o un mercado europeo, y que no, yo necesito que usted me garantice que la madera que le voy a comprar es una madera que se produjo sin violar derechos humanos de las comunidades. Necesito eso, porque si no, no le puedo comprar. Este es el mandato que viene de, digamos, estos cambios que estamos hablando, de cómo también los mercados van cambiando, los ciudadanos consumidores van queriendo consumir cosas que no violan derechos humanos, que no están teñidas de sangre, como se dice, y entonces hay que demostrar eso, y para eso hay auditores, que dicen, a ver, ¿usted cumple con los principios rectores de empresas y derechos humanos al hacer forestación? A ver, y hace audiencia pública y escucha a la gente, y la gente dice, no me respeta a mí, no respeta al otro, no. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es que las empresas empiezan a perder mercados. Entonces, empieza a haber un estímulo por parte del mercado para modificar esa conducta. Por el otro lado, viene un estímulo por parte de la comunidad reclamando un cambio de conducta, porque se sienten afectados, judicializando, presentando amparos, parando las plantas, etc. Y todo esto va generando una conflictividad que en este caso concreto le generó más costos y también una conciencia. ¿Y por qué no cambiamos? Entonces vieron cómo otras empresas estaban empezando a dialogar y a transformar los conflictos con las comunidades y con los gobiernos a través del diálogo multiparte, donde se rehumanizaban y en definitiva lo que ocurrió fue que la empresa decidió, en función de experiencias que veía en otros lados, y para poder mantenerse viva como empresa rentable, decidió avanzar en un proceso de diálogo con todas sus partes interesadas críticas, facilitado por un tercero, que fue seleccionado de forma conjunta entre la empresa y las principales actores digamos, las partes críticas o hostiles o objetoras, ¿no? Juntos consensuaron esto, consensuaron avanzar en un diálogo inclusivo, de calidad, focalizado en los conflictos, que pueda identificar mecanismos de resolución, generar acuerdos en torno a eso y mejorar la situación. Y ese acuerdo de proceso derivó en que a mí me seleccionaran. Yo fui el facilitador de ese proceso, co-convocado por la empresa y por sus críticos, en este caso la Fundación Vía Silvestre. El proceso de diálogo fue muy transformativo para todas las partes, que empezaron muy polarizadas y en conflicto, y con muchos pasivos históricos acumulados, y problemas, y reclamaciones no atendidas, y por 2 años el diálogo se sostuvo. Por 2 años el diálogo se sostuvo con todo un procedimiento de transparencia, de participación, y de acuerdo sobre las reglas de oro, sobre las reglas de oro del diálogo. Pueden verlo en la web, después si quieren les mando el caso. Y hubo 40 acuerdos que modificaron el plan de manejo forestal de la empresa
modificaron las relaciones de la empresa con el entorno. Los conflictos siguen existiendo, pero se resuelven por la vía del diálogo y no se litiga, no se judicializa, y se resuelven de forma temprana. La empresa pudo certificar, porque los actores, cuando vinieron a preguntar, le dijeron, sí, modificó, ahora ya no es lo que era, sí, está bien. Entonces la empresa dice, ah, este modelo es mejor que el anterior, es menos costoso, mejor reputación, accedo a mejores mercados. Es verdad que tuve que invertir, porque no fue gratis, tuvo que poner mucha plata, digamos, para compensar, reparar, restaurar, pero al mismo tiempo eso generó dividendos, desde la perspectiva inclusive del negocio. Entonces, hay vías, es cuestión de tener un enfoque sistémico y usar el diálogo de una manera adecuada. Si el diálogo hubiera sido un diálogo impuesto por la empresa, convocando, la empresa sola definiendo al facilitador y diciéndole lo que tenía que hablar, y no hubiera pasado nada, hubiera sido peor, quizás. O sea que hay diálogos que no son de calidad, que pueden empeorar la situación. Sepamos eso. Y si los diálogos son de calidad, están bien preparados, están bien convocados, son legítimos, los actores se sienten seguros, se generan acuerdos, esos acuerdos se cumplen, entonces podemos transformar el conflicto. La verdad que hay muchísimas preguntas y también muchas personas que quieren interactuar y lamentablemente el tiempo siempre es corto, pero vamos a hacer algunas preguntitas que me parecen también importantes. Aquí nos dice un espectador anónimo, muchos dicen la diversidad cultural es un problema de polarización en contextos de política partidaria. ¿No tendría que ser una ventaja? ¿Cómo manejar esos escenarios? Y claro, y también hay otra pregunta que es similar a aquella, dice, o que más bien puede ayudar. En este contexto polarizado entre lo rural y lo urbano, ¿cuál sería la vía que facilite la sabiduría colectiva? Buenísimo. Vamos con la primera, diversidad cultural, ¿problema o solución? Ambas. O sea, la diversidad cultural con una lógica racista es problema, digamos, y profundiza los conflictos. Diversidad cultural con un enfoque pluralista, que no etnocéntrico, que registra, digamos, las asimetrías históricas, busca compensarlas, busca ver lo que se reprimió antes, y en particular, en el caso de la diversidad, valora aquellas expresiones culturales o identidades que históricamente fueron reprimidas, las valora, las propone una actitud curiosa y de apertura y de bienvenida a ese saber cultural, que también es un saber, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, lo veo muy claramente, un saber relacionarse con el entorno natural, que los blancos no tenemos, y poder incorporar ese saber en nuestras propias prácticas puede generar, a mi criterio, un proceso de desarrollo regenerativo justamente con todas las letras. Porque estaríamos justamente, como dice la persona, estaríamos aprovechando los conocimientos y las sabidurías de cada una de las identidades y pueblos en un territorio. Es la escena, históricamente, uno puede referirse, por ejemplo, a la Toledo del siglo XI o XII, donde estaban moros, judíos, cristianos, conviviendo en paz, haciendo arte, haciendo filosofía, ¿no? Cada uno aprovechando su propia tradición. Bueno, momentos de coexistencia en diversidad cultural, con un horizonte común, hay, y son maravillosos, y altamente productivos, y creo que estaría buenísimo vivir esos tiempos. Y probablemente la crisis propia de la visibilización de identidades diversas, y esas conflictividades pueden armonizarse. Para mí, yo creo que sí, porque aparte en la historia de la humanidad ha habido momentos en que eso se pudo lograr, o sea, se puede, pero necesitamos ver cómo cada uno de los pueblos y las corrientes históricas, a ver, las culturas que están involucradas en esta diversidad, bueno, cada una tiene aspectos, vamos a llamar, etnocéntricos o racistas, o de nosotros somos los elegidos, o lo que sea, y ustedes no existen. Bueno, toda cultura tiene esa parte, es la que no hay que estimular,
Y toda cultura tiene una parte abierta al otro, digamos, ¿no? La capacidad de diálogo intercultural. Eso es clave, diálogo intercultural y gestión de los territorios intercultural. Y ahí va la segunda pregunta, ¿no? Que tiene que ver con la relación entre lo rural y lo urbano. El ecosistema, una región, un valle, tiene lo urbano y tiene su ruralidad y tiene sus áreas naturales, ¿no? Su ruralidad, me refiero a la ruralidad productiva, habitada, ¿no? Con su productividad agrícola, con su ganadería, etc. Y las zonas naturales. Y hay actividad ahí, entonces, entre hábitat rural y producción rural, y después tenemos el hábitat urbano y la producción urbana, pero el territorio está integrado, lo rural, lo urbano, lo productivo, lo habitacional, o sea, entonces, para mí, el enfoque territorial, el enfoque regional, el enfoque ecorregional, permite integrar y planificar el territorio de una manera integrada, reconociendo la interdependencia que hay entre lo urbano y lo rural. Un ejemplo, lo urbano toma agua de una cuenca, un río seguramente, por abajo, por arriba, que te permite darle agua potable a tu población urbana. Bueno, ese río, cuenca arriba, tiene una zona rural, y tiene una zona natural, seguramente. Si los habitantes de la zona rural no cuidan esa cuenca alta, el agua que va a bajar con problemas, o de repente pueden haber deslaves, o pueden haber problemas, digamos, río abajo, que generen afectación Entonces, hay una interdependencia, cuando miramos con la lógica de los servicios ecosistémicos, cómo se produce el agua que luego consumimos en la ciudad. Si aparece esa pregunta, ¿cómo se produce el agua que tomamos en la ciudad? Entonces, si aparece esa pregunta, la respuesta aparecerá también, bueno, se produce en la cuenca alta con ciertas condiciones que se tienen que resguardar. Pero ¿qué pasa si en la ciudad eso no se registra? Y bueno, se puede llegar a estimular la degradación de la cuenca alta, la deforestación, su reemplazo por otras actividades, y eso puede afectarte. Entonces, la planificación a escala de paisaje, se llama también, es un enfoque muy útil para poder abordar estos problemas de tensión y fricción entre lo urbano y lo rural. Otra gran cuestión es el tema de la tierra, cómo crece la ciudad sobre el área rural. Problemática, contaminante, ¿no? Entonces, inclusive con problemas para afectar las capacidades que tiene el territorio de producir alimentos, porque reemplaza área de producción de alimentos por área de hábitat, y entonces de repente todo ese territorio deja de producir huertas, por ejemplo, tomate, lechuga, y tienen que importar, por ejemplo, lo que nos pasa acá donde yo vivo, en Cipolletti, en el área metropolitana, no tenemos suficiente producción hortícola, tenemos que importarla de otra región en lugar de producirla acá. ¿Pero por qué? Porque la manera de crecer de la ciudad y de desarrollar actividades económicas de la ciudad no contempla la necesidad de un área rural productiva de alimentos de huerta. Bueno, falta de planificación a escala de paisaje, entre otras. Gracias, Pablo. Bueno, hay, como digo, muchísimas preguntas. Un segundito, permíteme recordar a los participantes de que deben llenar la encuesta que se va a cerrar cuando concluya la reunión, por favor, ¿ya? Este foro, perdón. Dos preguntas hay que me parecen también interesantes, por favor, que las voy a leer juntas porque me parecen que tienen el mismo sentido. Dice Jenny, en un contexto actual como el nuestro, en el que la forma de ejercicio de poder predominante es de poder sobre, entre paréntesis, vertical, que impone autoritario, a favor de los intereses de unos pocos, corrupto, bueno, es posible dialogar cuando el poder afecta a los intereses de los que detentan el poder político. Y hay otra pregunta que, bueno, digo, relacionada con aquello del poder político, dice, ¿cómo se puede alcanzar diálogos democráticos para construir políticas públicas en una población heterogénea, tal vez mediante la aplicación de los modelos de votación y participación de los países nórdicos? Bueno, son dos preguntas que, bueno, son diferenciadas, pero que tienen que ver con la votación, la participación, etcétera. Gracias.
hay mucho que aprender, empiezo por la última, hay mucho que aprender de los países nórdicos, en particular cómo han sabido construir esquemas de poder con, digamos, acuerdos concertados que les permitió establecer acuerdos de largo plazo y cierta valoración de la ley común y del interés colectivo, que eso fue producto de 1000 años de construcción, ¿no? Porque también pensemos eso, son 1000 años para construir una sociedad como la nórdica, luego de mucha violencia. O sea, hoy no seamos injustos, porque es, digamos, con nosotros mismos, ¿no? Son sociedades que vivieron muchísimo la violencia política total. Estamos hablando de los vikingos. O sea, no tenían una lógica muy amigable. Sí es verdad que armaban confederaciones, pero entre sí también eran muy duros. Bueno, en fin, su evolución les permite hoy ser un modelo interesante en lo contemporáneo de una sociedad, digamos, muy, si se quiere, iluminada, ¿no? Pero que sería un error muy grave, digamos, no apreciarlos, pero al mismo tiempo sería un error querer copiarlos, pues no, es imposible. Su composición, o sea, nosotros, Latinoamérica, mezcla de razas, somos la diversidad misma, cientos de pueblos. Ellos no. Ellos ahora tienen un problema por justamente los migrantes. Tienen un problema, ahí se les acaba la socialdemocracia, se les acaba el estado de bienestar cuando aparecen los migrantes, los musulmanes, en los países nórdicos, tienen sus problemas, tienen sus sesgos. El racismo en esta sociedad es enorme, muy intenso también. Consideremos eso, pero basta de hablar mal de los nórdicos. Mi esposa es sueca, así que debería ser más amigable con sus familiares. No, fuera de broma, me parece interesante pensar en cuáles son los mecanismos que nos permitirían en sociedades heterogéneas y asimétricas poder producir diálogos que puedan lograr construir horizontes compartidos y puedan darle capacidad a la sociedad para resolver sus conflictos y reconciliar lo que tenga que reconciliar. ¿Cómo lograr eso? Otra vez, no hay receta, pero hay que hacerse la pregunta y construir respuestas en conjunto, y cuanto más diversos seamos aquellos que construimos las respuestas, más potente va a ser la estrategia que salga de allí, porque más inteligente, más sensible va a ser sobre lo que ocurre en la sociedad, y entonces más realista también va a ser, sin perder el idealismo, más realista. O sea, acá hay una combinación entre activismo y empatía, y facilitación, entre progresismo y valoración de la tradición y de las identidades, entre idealismo y realismo. Es así, es trabajar el claroscuro. No pretendamos ni el cielo, ni el infierno, digamos, estamos ahí, en ese camino intermedio, a veces demasiado fino, a veces más ancho, depende también de la hoja de ruta que elijamos. Pero ahora, vamos a la primera pregunta, que es cómo relacionarse con la política tradicional. ¿Cómo relacionarse con la política del poder vertical? Entendiendo que también ella forma parte de un proceso democratizante, porque en definitiva, la construcción de partidos políticos o la construcción de la estatalidad tiene mucho de una mirada de poder vertical, pero fíjense que el hecho de poder lograr, las sociedades han logrado en algún momento que la gente pueda votar a aquellos que los mandan. No es menor. Antes no se votaba a la gente que te mandaba. Ahora sí. Entonces, vos podés generar un movimiento de voto distinto, podés generar candidatos distintos, y efectivamente hay una lógica de conflicto entre alternativas de gobierno de la sociedad, que en un momento hay que dirimir, y el que ocupe el lugar de gobierno está
de alguna manera, hay una expectativa social de que de alguna forma regule, gobierne, y por ende indique, y si tiene que mandar, mande. No hay o sea, en ese sentido, no es que hay que reemplazar totalmente el poder sobre por el poder con, en la medida que el poder sobre sea legítimo, legal, y obviamente sensible, escucha. Si el que es elegido para mandar, antes de mandar a hacer, escucha y es inclusivo, y va a ser mejor, va a ser más democrático. Si el que manda a decir, esta es la solución, impleméntese, o dice, convóquese un espacio para discutir y resolver, y lo que se resuelva yo lo voy a tomar. Son dos decisiones que mandan cosas, pero son procesos muy distintos. ¿Me explico? O sea, hay distintas maneras de gobernar. Yo no creo que podamos, sociedades complejas como las nuestras, gobernar de forma horizontal, completo, no creo, porque hay estructuras que son jerárquicas, por lo menos, no sé cómo sean los próximos 150 o 200 años, pero lo que sí hay que tener cuidado es en la concentración de poder en la cúpula, en las cúpulas visibles y las invisibles, que no están rindiendo cuentas, pero que operan también. Entonces, en esos procesos de concentración de poder, ojo, ahí sí disputa, en el sentido constructivo, conflicto, organización comunitaria, reclamo de la posibilidad de decidir. Cuando nos expropian la capacidad de participar de las decisiones que nos afectan, tenemos un derecho casi natural, no digo a rebelarnos, pero a peticionar por nuestro derecho a participar, más si estamos en una sociedad democrática con constituciones que nos amparan. Y en ese sentido hay un reclamo de abajo hacia arriba para democratizar. Y hay un aporte de ese movimiento social con el otro que puede ayudar a que esto evolucione. Pero no va a reemplazar, a mi criterio, la política agonal, pero sí la puede mejorar mucho, mucho. Es más, yo diría que si la reemplaza, yo sospecharía, porque, ¿y qué? ¿No hay conflicto? Es todo dialógico, es sería raro. A alguien estás excluyendo. Y con esto termino. Hay muchos movimientos que buscan ser comunificadores de una cosa nueva, refundacional, pero que en realidad tiene principios que solamente representan unos pocos. Hablan del diálogo, hablan de la inclusividad y de todo, como enunciados. Pero después, en sus valores, en los quienes están involucrados, son pocos. Entonces, también ahí, y pretenden refundar todo. Y ahí hay que ser humildes también, ¿no? Y no pararse desde un lugar de superioridad moral tampoco. Yo creo que ahí hay que tener cuidado, porque a veces, no sé, uno siente que está del lado de los buenos, ¿no? Y muchas veces puede juzgar, a veces demasiado negativamente, todo un proceso histórico, simplemente porque es conflictivo en este caso, o no contempla ciertos elementos. Y hay que reconocer ahí cuál fue el diálogo que hubo para que ese proceso histórico se pueda producir. Bueno, en fin, hay que seguir esa conversación sobre cómo se trabaja, cómo se atraviesan y se gestionan ese poder sobre, que existe en sociedades complejas, con el poder con el otro, que genera estas capacidades de transformación social, digamos, y si se quiere, de elevación social, no sé, elevación es una palabra compleja, digamos, de mejora social, ¿no? De democratización. Es pregunta abierta. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad que hay muchísimas preguntas más y creo que todo el mundo se quedaría encantadísimo de seguir escuchando y que tú respondas las preguntas, pero lamentablemente el tiempo siempre es el enemigo de estos espacios tan importantes. Pero la verdad es de que queríamos agradecerte a nombre de todos. Nos ha encantado realmente la participación, un gran apoyo. Hay muchas felicitaciones en el chat y también, como hay alguien lo dijo, también lo digo yo, por supuesto, y creo que compartimos todos, realmente magistral la participación. Nos ha encantado a todos, hemos aprendido muchísimo y esperamos tenerte nuevamente. Aquí vamos a hablar también en alguna otra oportunidad, vamos a seguir obviamente contando con tu presencia.
y la verdad es que simplemente eso, quedamos encantadísimos todos. Como digo, hay muchas preguntas que después se las tendrá que revisar. También, por favor, muchos querían hablar contigo de manera personal, hacer todas estas preguntas, pero como digo, siempre el tiempo en estos espacios es el peor enemigo. Entonces, yo creo que a nombre de todos queremos agradecerle a Pablo, felicitarle una vez más por tan brillante exposición. Así todos nos quedamos muy felices y nos quedamos con pena al mismo tiempo porque hay muchas cosas que queríamos preguntar también. Sin embargo, una vez más, un gran abrazo, una gran felicitación también aparte de todos los participantes y pues esperamos tenerte también en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ustedes, un placer muy grande. Queda Gabriela para compartir mi mail, también la presentación, así que el diálogo continúa, me pueden mandar mail, yo puedo mandar materiales, si tienen casos, cuenten conmigo para poder seguirla. Sigámosla en las redes, sigámosla de alguna manera, pero sigámosla. Fue un placer para mí. Excelente, gracias, Pablo. querido Muchas Pablo. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes también. ¿No, Gabrielita, tú quieres decir algo? Gracias, sí, solamente, Sergio, adelante, por favor, porque seguramente quieres recordar la clase de la próxima semana, del miércoles, perdón. No, muchísimas gracias. Sí, el miércoles iniciamos el segundo módulo, hablar de las tendencias, los nuevos paradigmas a la luz de la crisis multidimensional que vivimos. Vamos a tener una conferencia muy importante el próximo miércoles, 7 de la noche. Sí, va a estar, hemos hablado un poco de los suecos precisamente, y va a estar Arturo Bertrand, que es el oficial de programas de gobernabilidad de la cooperación sueca en Bolivia, y desde Suecia han planteado un modelo de análisis del contexto que tiene que ver con pobreza multidimensional, ¿no? Entonces, no solamente se habla de oportunidades o de acceso a recursos, sino se habla de poder y voz, por ejemplo, o se habla de seguridad humana. Entonces, desde este enfoque que tiene diferentes afluentes, nos va a compartir Arturo este enfoque que consideramos enriquece nuestros análisis. Entonces, todas y todos están invitados para este miércoles 24 de marzo a las 7 de la noche, puntuales como siempre. Estamos viendo que comenzamos tempranito, así que muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo a la distancia a todos y todos, Alfonso, doctora Gamboa, qué alegría, al doctor ingeniero Tejerina, Sergio, Raúl, bueno, todo el equipo que está detrás de esto, y a cada una y uno de ustedes que han estado partícipes, que han estado inquietos consultando. Yo les voy a compartir el correo electrónico aquí en el chat, pero también por los canales de comunicación del movimiento Tarija Dialoga. Un abrazo muy, muy fraterno para cada una y uno de ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el día. Hasta luego. Felicidades. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Placer. Gracias, gracias, Pablo. Hasta luego. Y hasta el miércoles con el equipo. Hasta el miércoles.